¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, placer enorme saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando con el abogado Gustavo García sobre su experiencia en Malvinas, el contexto histórico, el contexto jurídico, el contexto social de las Islas Malvinas. También estuvimos en diálogo directo con el doctor Ángel Bacino, con él hablamos del marco regulatorio en medicina prepaga, y con el abogado Matías Soma hablamos de declaratoria de herederos. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho, quédense, ya comienza. Estuvimos con Gustavo García, es abogado, es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Río Cuarto, también en la Universidad Nacional de San Luis. Hablamos sobre su experiencia, sobre su visita a Islas Malvinas y el contexto histórico, jurídico y social. Lo escuchamos. Y bueno, creo que ayer se conmemoró otro año más del fin de la guerra, el 14 de junio. Y bueno, siempre la reflexión que se hace en torno a esa fecha que es tan dolorosa para los argentinos, porque implicó, digamos, la derrota militar. Yo creo que en los últimos años se ha, digamos, redimensionado y yo creo que se la mira de otra forma. Por ahí los mismos veteranos mencionan que la guerra de las Malvinas fue una batalla más, digamos, dentro de lo que es la reivindicación argentina por esos territorios. Y bueno, yo creo que el 14 de junio marca el inicio de una nueva etapa, sin dudas, en lo que tiene que ver con la reclamación, porque, bueno, evidentemente la guerra va a cambiar mucho, bueno, mucho de la política exterior que Argentina venía llevando hasta ese momento, que hoy con el tiempo lo vemos como algo positivo, yo creo, todo lo que se hizo del 71 al 82, con el acuerdo de comunicaciones, el vínculo que se logró estrechar, bueno, con los isleños, que en algunos casos, bueno, se cuestiona si realmente los isleños alguna vez tuvieron, digamos, intenciones de, o cambiaron su óptica hacia la Argentina. Bueno, que algunos dicen que sí, otros que no. Pero bueno, gracias al último viaje que hice a las islas, pude conocerlas este año, me di cuenta que esa impronta está presente, más de lo que los argentinos por ahí pensamos. Bueno, yo viajé una semana, estuve allí este año, en la última semana de febrero, primeros días de marzo. Y bueno, pude visitar lugares emblemáticos, ¿sí? Para los que estudiamos la guerra, sobre todo, bueno, como el cementerio de Darwin, el Monte London, las elevaciones de Walker Ridge, el río Morrell. Bueno, en fin, fue un viaje fascinante, porque realmente es un territorio que los argentinos reivindicamos mucho, quizá el territorio más querido por los argentinos, pero menos conocido a la vez. Entonces, estar en ese lugar realmente, independientemente del lugar en el que estés, ¿no? Sea el cementerio, que obviamente genera, por lo que fue la guerra, moviliza mucho, pero todos los espacios, todos los lugares, ¿no? Que sobre los cuales uno ha leído, digamos, y demás, o le han contado, y haberlo compartido con veteranos también le dio, digamos, una perspectiva diferente al viaje, ¿no? De poder vivenciar digamos, cómo fueron los combates, sentir el frío, el viento, ¿no? En verano, estamos todavía en verano, pero bueno, también el contacto con los isleños fue interesante, porque uno toma dimensión, digamos, de cómo está, digamos, la relación o cómo nos ven en las islas a la Argentina. Y algunos, la gran mayoría, los que se animan a hablar, porque en los últimos años, con los cambios de gobierno, generalmente cambia la óptica y la visión de los isleños hacia la Argentina, según lo que se decía en la Argentina con respecto a ellos, obviamente. Pero bueno, no tienen una visión muy buena, muy positiva, hay que decirlo, pero bueno, alguno que otro se anima a hablar, a comentar. Obviamente no están muy de acuerdo con esta postura que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, de dar de baja el memorándum de entendimiento que había firmado el gobierno anterior, que yo creo que en ese sentido nos perjudica en lo que tiene que ver con el plan proyecto humanitario, pero que en los hechos ya estaba dado de baja, porque digamos, los vínculos en el último gobierno no fueron muy estrechos, la pandemia quizás los profundizó, por razones obvias,
Yo creo que ese es por ahí un desafío más importante, más difícil de alcanzar, ¿no? Reconstruir esa relación con los isleños. Quizás no está en la agenda, digamos, por lo menos de este gobierno, veremos del próximo, digamos, que existe un acercamiento. Yo creo que no va por ese lado, sino, bueno, mantener la disputa en los organismos multilaterales y bueno, y tratar de presionar al Reino Unido, sobre todo, para que se siente a negociar. Pero también está el tema, digamos, el desarrollo que tienen las islas hoy, que es increíble, claramente muy diferente al que tenían en el 82. La guerra en eso cambió prácticamente todo en las islas, revolucionó las islas porque obviamente hay una inversión mucho mayor, una presencia mucho mayor del Reino Unido, no solamente con esta base militar, sino también, bueno, con el proyecto, digamos, de ampliar una base marina, una base marítima, que bueno, Argentina está tratando de hacer lo mismo en Ushuaia hoy, con China. Bueno, está planificada, digamos, la construcción de base logística en Malvinas. Así que bueno, eso también es impactante, ¿no? Ver el desarrollo económico que tienen las islas hoy, fruto de la pesca, en su gran mayoría, lo que ha, bueno, permitido, por ejemplo, que prácticamente todos los caminos estén mantenidos, algunos ya están siendo pavimentados, el mismo puerto argentino está mucho, digamos, es un pueblo grande, que ha crecido un montón, ¿no? En comparación con 1982, y todo eso es fruto, digamos, del desarrollo económico, ¿no? De las licencias pesqueras que digamos, han cambiado la cara, digamos, y han mejorado la calidad de vida de los isleños, algo que para el 82 no existía. Argentinos hay muy pocos, por lo que tengo entendido, no hay más de 10 argentinos, no se definen o identifican como argentinos, algunos de ellos están casados con isleñas y de hecho no tuvimos la posibilidad de vincularnos con ninguno, sí con chilenos, por ejemplo, y de otras nacionalidades como filipinos, de Santa Elena, porque por un lado saben que los argentinos somos, quizás desde el punto de vista turístico, ¿no? Que es uno de los ingresos también que tienen importantes, saben que los argentinos somos los pocos que podemos llegar a viajar con fines turísticos, porque no es un lugar, más allá de la belleza y, digamos, y de lo que importa para los argentinos, es muy caro estar allá, mantenerse allá, por ejemplo, internet es prácticamente inaccesible. Por más que existe un servicio satelital, es de muy baja calidad y es muy caro. Eso también lo sufren los isleños. Pero al margen de eso, son muy respetuosos, ¿sí? Sobre todo porque uno tiene vínculos con extranjeros, tampoco son isleños, son de otras nacionalidades, de otras colonias inglesas. Entonces, digamos, eso hace que el trato por ahí sea mejor. Con los británicos, con los isleños, sí, étnicos, británicos étnicos que viven allí, por ahí con algunos la relación es más tirante. Pero bueno, en general ellos quieren hablar, les gusta hablar, claro. Obviamente la suposición no les interesa la nuestra y en eso no tiene que ser ubicado porque te lo hacen notar desde el principio, ¿no? Nos vamos a la pausa. Primera en Sujetos de Derecho, quédate porque hay mucho más, ya venimos. Llegó el momento de reconocerlos a ustedes, silenciosos testigos del paso del tiempo que impulsan a nuestra ciudad cada vez que levantan su persiana. Ustedes, los comercios notables de Río Cuarto, esos que hace más de 40 años decidieron abrir sus puertas para no cerrarlas más. Por eso los reconocemos, por el empuje, las ganas y el entusiasmo. Porque detrás de cada mostrador hay un pedacito de nuestra identidad y nuestra historia. Historia que nos conecta con nuestro origen y nos guía hacia el futuro. Hoy, el gobierno de Río Cuarto les dice gracias. Conoce más en destinoriocuarto.gov.ar/comercios notables. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estuvimos con el abogado Ángel Bacino, hablamos del marco regulatorio en la medicina prepaga que tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y también los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los agentes del seguro de salud. Lo escuchamos. Bueno, cuando hablamos de prepaga justamente está reglamentado y regulado por una ley que es la 26.682, donde establece los requisitos contractuales, donde nos van dando las pautas en las cuales las personas podemos afiliarnos a una prepaga, obviamente a cambio de una prestación económica. Entonces realmente es una ley que en su momento fue un poco resistida, pero bueno, hoy por hoy creo que la medicina en la Argentina y la medicina mundial se maneja por un servicio prepago, en este caso de asistencia. Es decir, uno se afilia y recibe a cambio una prestación médica. Uno de los temas claves en todo lo que significa la ley, que yo siempre lo aconsejo a mis clientes o a la gente que uno puede hablar, esto tiene que ver porque se hace un contrato que no deja de ser, lo podríamos llamar un contrato de adhesión, pero es una declaración jurada que hace la persona que contrata la prepaga. De allí la importancia de esa declaración jurada respecto a la preexistencia que uno pueda tener de distintas cuestiones médicas previo a afiliarse. ¿Por qué? Porque es la que causa mayormente problemas cuando uno escucha por allí amparos de salud. Tienen mucho que ver porque uno después se enoja con el contrato que realizó, pero bueno, se considera que tiene que existir, como existe en todo contrato, la buena fe contractual. Entonces, una de las maneras de la aplicación de esa buena fe contractual es la declaración fehaciente, por eso se llama declaración jurada, lo establece claramente el artículo 10 de esta ley, donde justamente es una declaración que la persona no puede ni debe ocultar todas las cuestiones previas que tiene a esa afiliación que empieza a correr a partir de justamente de la rubricación de esta declaración jurada y o de este contrato. ¿Por qué causa dificultades? Y causa dificultades porque te doy un ejemplo práctico. En este caso yo tengo un accidente y pretendo que la prepaga, un accidente en una bicicleta, para llamarlo así, donde puedo tener serias complicaciones en una pierna. Entonces después yo pretendo, obviamente, por una cuestión lógica, que a mí me implanten una prótesis alemana, por darte un ejemplo, importada sería el término, perdón por decir alemana, sino porque realmente trabajan muy bien en ese país con este tipo con las prótesis. Y claro, cuando vamos a la prepaga tenemos el primer encontronazo. La prepaga dice, no, yo no tengo la obligatoriedad de darte una prótesis importada. Primero por el costo altísimo que puede tener, y segundo, hoy por hoy hay un problema hasta de mantenimiento de esas prótesis. Entonces, la ley no te deja desprovisto, en este caso al afiliado, pero sí te ordena que se le dé a esa persona, a ese afiliado, la prótesis nacional, inclusive de mayor costo. ¿Correcto? Porque claro, tenés una diferencia importante desde lo económico
a veces desde lo prestacional, a veces no, hay excelentes prótesis, en este caso nacionales. Entonces empiezan los encontronazos de decir, che, si yo pago, ¿por qué no recibo lo que yo pretendo? Bueno, existe lo que se llama el Plan Obligatorio Nacional, que es una determinación que da la Superintendencia de Salud de la Nación, de un detallado y pormenorizado la reiteración, detalle de las obligaciones que tiene, en este caso la prepaga, para con su afiliado. Es el que regula, llamémosle así, este tipo de situaciones como las que conté en este caso en la práctica. Y volvemos a la declaración jurada, de la importancia de la declaración jurada. Dejemos de lado el caso que tocábamos recién. La preexistencia tiene mucho que ver porque también está reglamentado, la expresión, por parte de las, es decir, yo tengo la obligación cuando me voy a afiliar de denunciar qué preexistencia tengo, por lo menos que yo conozco. Bueno, siempre se tiene como valor por encima de todo la salud de la persona. Entonces el juez o la justicia es lo primero que determina, lo primero que tiene en cuenta. De allí que cuando no se dan ciertas prestaciones, la justicia trata de reacomodar, para llamarlo así, para que esa prestación sea cumplida a través de un amparo en la vía judicial. Bueno, hay amparos que a veces te puede ir bien y hay amparos que te va mal, es decir, hay rechazos en ciertos casos. Nosotros los casos por allí que hemos, o cuestiones que uno ha tenido la posibilidad de conocer desde el estudio a título personal, o en este caso a título del estudio que represento, ha habido situaciones en las cuales el juez ha rechazado la acción por un falseamiento. Disculpen el término, pero ese es el modo que se determina, que se dice, por un falseamiento en la declaración jurada, volviendo al tema de la declaración jurada. ¿Por qué? Porque la persona al momento de su afiliación no dijo la verdad de los padecimientos que tenía y a los 5 o 6 meses de afiliado pidió tal prestación. ¿Correcto? Entonces, cuando se descubre, se conoce la historia clínica de esa persona, o médicamente se demuestra a través de una pericia que esa persona tenía conocimientos o pudo conocer fehacientemente, voy a ser reiterativo, volvemos al tema de la diabetes, si el juez consideró que hubo falseamiento en no manifestar esa enfermedad preexistente, entonces rechazó también el amparo de salud, porque lo que puede hacer hay dos casos en que la prepaga te puede, llamémosle, sancionar y desafiliar, que es la falta de pago, ¿correcto?, o el falseamiento en la declaración jurada. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando de declaratoria de herederos. Ya veremos. Llegó el momento de reconocerlos a ustedes, silenciosos testigos del paso del tiempo que impulsan a nuestra ciudad cada vez que levantan su persiana. Ustedes, los comercios notables de Río Cuarto, esos que hace más de 40 años decidieron abrir sus puertas para no cerrarlas más. Por eso los reconocemos, por el empuje, las ganas y el entusiasmo. Porque detrás de cada mostrador hay un pedacito de nuestra identidad y nuestra historia. Historia que nos conecta con nuestro origen y nos guía hacia el futuro. Hoy, el gobierno de Río Cuarto les dice gracias. Conoce más en destinorioccuarto.gov.ar/comercios notables. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota.
El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No encienda fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Defender Laboral nos ocupamos de sustentar calidad de vida en el trabajo como un derecho humano laboral que repercute en la salud ocupacional de los trabajadores. Somos Defender Laboral, un estudio especializado en la defensa de tus derechos. Consultanos, estamos en Sobremonte 971, Río Cuarto. La declaratoria de herederos, esta resolución dictada por un juez por la cual se reconoce el carácter de heredero universal a una o varias personas. Es decir, se declara que una o varias personas son las herederas del fallecido. De este tema dialogamos con el abogado Matías Soma. La declaratoria de herederos me parece que sería más apropiado abarcarlo o enfocarlo de una manera más práctica para que le sirva a las personas que generalmente vienen con una consulta con respecto a la declaratoria de herederos cuando, por ejemplo, quieren disponer del bien. Quieren disponer de un bien, van a la escribanía con un negocio prácticamente hecho y el escribano, bueno, cuando empieza a pedirle los datos y se da cuenta que el titular del bien, el causante, o sea, la persona fallecida, que sería el causante, le solicita la declaratoria de herederos y cuando cae la consulta, apurado porque tiene el negocio cerrado. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque una declaratoria de herederos tarda aproximadamente, una declaratoria en tiempos normales, estamos hablando de 4 o 5 meses, con lo cual dilatar un negocio, por ejemplo, 4 o 5 meses, tiene por ahí esta cuestión negativa o problemática que muchas veces, si no existe mucha confianza entre el comprador y el comprador desiste de la operación. ¿Se puede salvar la situación? Sí, se puede salvar. Habría que ver, digamos, la cuestión puntual. Mi recomendación como abogado, por supuesto, es que la declaratoria de herederos la inicien en el corto plazo. No esperen 4 o 5, no esperen años para iniciar la declaratoria de herederos. Sobre todo porque iniciar la declaratoria de herederos tampoco tiene costos tan altos. Generalmente el pago final se difiere para el momento en el que haya bienes. Otra de las preguntas que me hacen cuando vienen es el caso más común. Fallecieron ambos padres, son 2, 3 o 4 hermanos. Y la pregunta es, ¿puedo yo como hermano pedir la apertura de declaratoria? Sí, por supuesto, la pide ese hermano en representación de los otros hermanos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos tampoco son tantos. Yo cuando vine al estudio, el escrito de iniciación de declaratoria, se solicita partida de nacimiento, partida de defunción, fotocopia del DNI, que en realidad es más que nada para los datos, si el cónyuge, hay un cónyuge supérstite, o sea, un cónyuge que todavía está vivo y el causante era casado, le solicitamos el acta de matrimonio, libreta de familia, o sea, son todas cuestiones que van a hacer al derecho a probar el vínculo entre los que dicen ser o tener calidad hereditaria con el causante. Una vez que traen todo eso y arrancamos con el escrito de la demanda, donde se le solicita al juez la apertura de la declaratoria de herederos, de ahí para adelante todo el trabajo lo realiza el abogado, ya sea el oficio de juicios universales, la publicación del edicto en el boletín oficial, la audiencia del 659, o sea, el abogado después le comunica al cliente una vez que la declaratoria de herederos está finalizada. ¿Qué es lo que es la declaratoria de heredero? El juez hace todo un recuento de todo lo que se ha ventilado en el proceso de juicio sucesorio y en base a ello, los que se habían presentado en el escrito inicial como herederos del causante, da certeza de que ellos, sin perjuicio de terceros, van a ser declarados sucesores del causante. O sea, iniciar la declaratoria con anticipación tenés dos ventajas. Que después vas a poder disponer del patrimonio del causante, porque hay una cuestión acá, la declaratoria no tiene vencimiento. No importa si vos, el patrimonio eran 5, 10 o 15 bienes, la declaratoria es una para todos. Después del momento
que los herederos quieran ir disponiendo de ese patrimonio, lo pueden hacer, porque hay otra etapa que es el tracto abreviado, pero el tracto estamos hablando de días, estamos hablando de 3-4 días, mientras que una declaratoria, el juicio sucesorio, estamos hablando de 5 meses, si es que en el medio no tuvimos ningún incidente. Por ejemplo, un incidente común, o que me ha pasado alguna vez, es que el apellido en el DNI no coincide con el de partida de función, o que a lo largo del proceso sucesorio se presentó una persona que también invoca tener una calidad hereditaria. Son todas cuestiones que tienen solución, sí, por supuesto tienen solución, pero como toda solución se traduce en tiempo. Hay soluciones que llevan 1 mes, 2 meses, hay soluciones que llevan más tiempo. El causante puede disponer de su patrimonio de 2 maneras, o por testamento, que lo puede hacer estando vivo, y si no hay testamento, diferiría por voluntad de la ley. La mayoría de las veces la gente no hace uso del testamento, yo creo que es por desconocimiento. Sería una herramienta importante que la persona tiene, pero generalmente no lo hay. Ambos, y si hubiera un testamento, tanto la voluntad del causante o la voluntad de la ley pueden coexistir ambas en un juicio sucesorio, digamos, una no desplaza a la otra. Yo que recomiendo ir a consulta puntual con un profesional, porque cada caso tiene sus matices que van a hacer también al asesoramiento jurídico del profesional. Mirá, el primer consejo útil que le doy es que la inicien en el corto plazo, que no esperen a querer disponer de un bien. Lo segundo, tener en cuenta que no tiene un costo tan alto para iniciarla, porque en realidad el pago se difiere para el momento en que haya la necesidad de disponer de un bien. La declaratoria sirve para absolutamente la universalidad del patrimonio del causante, o sea, no puntualmente tengo que hacer una declaratoria por un bien o otra declaratoria por otro bien, es general para todo. Y te evita problemas, te ayuda a una negociación más fácil, es ordenar las cosas y no tener que estar después a último momento, porque lamentablemente los procesos judiciales tienen su tiempo, tienen sus formalidades, y muchas veces, por ejemplo, la publicación de actos son 30 días, entonces no hay forma de evitar ese plazo. Entonces mis recomendaciones son esas, y por supuesto la consulta, porque está claro que lo que yo hoy estoy relatando es una cuestión muy general, basada en un ejemplo práctico de la generalísima del derecho sucesorio. Y por supuesto que si vos, escuchando esto, estás en una situación parecida o en la situación que yo acabo de relatar, no dudes en consultar a un abogado. Por supuesto que como la sociedad cambia, el derecho cambia, las costumbres cambian. Hoy estamos en estos tiempos donde todo se da más rápido. El derecho por ahí no tiene la rapidez que quisiéramos que tuviera, pero más allá de eso, la recomendación es que si al fallecimiento el causante tenía patrimonio, no diferir a largo plazo la iniciación de la declaratoria, sino hacerlo en el corto plazo. Recordemos que no tiene vencimiento, que los costos no son tan altos. A partir de la temática seguramente van a surgir disparadores, van a surgir dudas, y por ahí si tienen alguna pregunta y la quieren canalizar a través de las redes de sujetos de derecho, las redes sociales de sujetos de derecho, en próximas entregas las podemos ir contestando y charlando, ir ampliando la temática para el lado en que les sirva, digamos, a los televidentes. Final del programa. Gracias como siempre a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Agradecer como siempre a Agustino, que me viste como todas las semanas en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Gracias a ustedes por la compañía. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias.